que usted presentaba y preocupados porque resulta que algo no está marchando bien dentro del Ejército Nacional, algo no se encamina bien. Ahora de repente muere una dama cadete del primer año del colegio militar hace 2 días atrás, no importa cómo, dónde, pero resulta que muere una dama cadete que seguramente las autoridades dirán le dio un paro, otros dirán se deprimió, pero ¿y cómo puede ingresar una persona de estas características, si fuera así, a una institución donde se revisa médicamente, se paga más de 6,000 bolivianos por los detalles médicos que pueda tener, especialmente en temas de Chagas, VIH, corazón, etcétera, que se paga el mismo postulante y seguramente sale aceptado, admitido e ingresa a los institutos militares? Y el otro aspecto es que se toma un examen y una valoración psicológica, y esta valoración psicológica pues de alguna manera hace y permite que damas y caballeros cadetes sean los adecuados para ingresar a los institutos militares, porque no hay que olvidar que hubo una ola antes de la Fuerza Aérea, del Ejército Boliviano, a razón de eso que hoy en día los mismos oficiales, especialmente en los grados de oficiales subalternos, subteniente, teniente y capitán, no llevan el arma consigo, los guardan en sus relatos por el hecho que se puedan tomar un tipo de suicidio o tomar la vida de ellos mismos por razones que vayan a tener. Y se había puesto pues en una tela de juicio estos actuares, y es por eso que supuestamente la cuestión de admisión para los institutos militares era muy serio, trabajando muy duro con la parte psicológica, con la parte médica, pero nos vemos sorprendidos que recientemente, hace un par de días, una dama cadete, hija de un oficial, además de las Fuerzas Armadas, termina con su vida de una manera totalmente absurda, o de una manera que no hay la investigación pertinente. Si usted manda un equipo de prensa a averiguar a la FELCC de la zona sur, le van a decir que el caso está en reserva. Entonces es algo incoherente, porque parece que los casos que son ocasionados dentro de las Fuerzas Armadas y especialmente en el Ejército quedan en reserva, como si se llegase a proteger a alguien. En la zona sur trabajan 2 o 3 fiscales que agarran el tema de homicidios, y básicamente pues hay una situación compleja ahí. Recién hablábamos la anterior vez que 2 cadetes el año pasado, ya va a ser un año con este 18 de abril, también casi mueren, pero han quedado lesionados. Entonces cada año dentro del ejército, de este instituto, donde antes no habían cadetes muertos durante años, le hablo de más o menos 12, 13 años que no había absolutamente nada, día a día se están dando lesionados, muertes. Bueno, entonces, hace poco también había un muerto, ¿se acuerda? Que lo ahogaron básicamente, le lanzaron agua, ¿no? Que usted nos explicaba que es una técnica que se utiliza, ¿no? Pero realmente son casos que quedan ahí y no van más allá, doctor. El caso de esta cadete que ha perdido la vida no está siendo, si se quiere, conocido por la prensa, precisamente por lo que usted dice. Se va a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y te dicen es un caso en reserva. La mayoría de estos casos quedan en reserva entonces, doctor. Sí, parece que gozaran de un privilegio, Casimira, porque los otros casos de la sociedad civil, cuando hay una persona que se suicida o es asesinada, son de conocimiento público. Es más, el ministro de Gobierno los presenta, los pone ante cámaras y da a conocer nombres, rostros de estas personas, pero cuando muere en una institución militar, pues lógicamente están ahí camuflados por la misma fiscalía, que debería dar los datos perfectamente. Cuando usted se refería hace unos minutos atrás, sí, no solamente es el caso de ese soldado, Casimira, hay un capitán que ha fallecido recientemente, hace un mes aproximadamente, en Pisiga, y habían sido sus compañeros los que lo han matado, sus 2 sargentos, y dicen pues en reserva. Entonces así se maneja la reserva para de alguna manera camuflarse. Pero el caso específico que yo le hablo es del Colegio Militar del Ejército, esto que está ubicado acá en Irpavi, en la calle 13 de Calacoto, donde estudian, y cada año estudian para ser soldados profesionales. Perdón, doctor, ¿ahí se habría quitado la vida esta cadete?
Aparentemente sí, ¿no? Habría sido. Por eso es que extraña mucho cuando dice la Fiscalía en reserva. ¿Por qué no dan a conocer si ha sido dentro del colegio militar, si ha sido una salida de Franco, si ha sido afuera? Inclusive si ha sido afuera podría ser pues un caso de feminicidio, de un homicidio, no sé. O sea, hay tantas situaciones que de alguna manera tienen que investigarse y tienen que ser de conocimiento público. Los actos públicos del derecho penal, de acuerdo a la disposición que tienen, son públicos, excepto cuando se están mellando la dignidad de un niño, niña, adolescente, o en casos de mujeres que han sido maltratadas, para no denigrar su nombre. Pero acá estamos hablando de un instituto de formación militar donde esta dama cadete, mayor de edad, por supuesto, ya estudiaba, rendía sus exámenes. No se sabe qué ha pasado, el cómo, el por qué y en qué circunstancias ocurrió esta situación del colegio militar en Obrajes. Dentro de las unidades militares, las pequeñas unidades que están distribuidas en el país, que son cerca de 70 unidades, y grandes unidades son 11, pues en las mismas todo el tiempo ocurre situaciones muy extrañas de muertes, y como lo habíamos dicho muchas veces en su programa, Casimira, ellos llegan a arreglar entre parientes, como si hubiera sido un suicidio, un homicidio, etcétera. El caso del soldado que usted decía hace rato, por ejemplo, que le taparon, ya han arreglado entre ellos, ¿no? Entre partes, cuando el ejército como tal debe ponerse como parte querellante. Aquí no hay arreglos entre las familias, etcétera. El ejército que ha estado bajo bandera, ese soldado, esa dama cadete, tiene que luchar hasta esclarecer los hechos y sancionar drásticamente, y no estar arreglando económicamente. Hoy en día en el ejército se ha visto muchísimos casos que están arreglando económicamente, claro, olvidándose del valor fundamental que es la vida. Tal cual. ¿Qué aconseja usted, doctor, que tiene tanta experiencia, que ha estado en el mundo militar, que ha pasado por esta situación? Quizás muchos de estos cadetes ingresan primero sin tener el deseo de hacerlo, muchos quizás por la presión de la familia, u otros sí tienen el deseo de hacerlo, pero suceden cosas inimaginables al interior. Casimira, creo que una institución fundamental llamada a intervenir en estos casos es la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional. La Defensoría del Pueblo lo único que tiene que hacer es hacer un análisis, una estadística, y ver cuántos muertos hay. El año pasado se suicidó otro cadete en su último año ya en Santa Cruz, en el Colegio Militar de la Fuerza Aérea. Nunca se habló de este tema, no escucho hablar ni a un solo medio. Después se esclarece, dice que tuvo una relación amorosa con una misma dama cadete, alguna situación de estas. Entonces yo le pongo solamente estos ejemplos pequeños que a la vez son grandes para la sociedad, donde la Defensoría del Pueblo tiene que tener una sección correspondiente que actúe directamente en las pequeñas unidades en coordinación con los comandantes, con los segundos comandantes de cada unidad, que son los encargados de derechos humanos, que haya un parte respectivo a la muerte. Vamos a insistir. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Casimira. Reitero mis consideraciones a usted y a su público. Un abrazo, buenas tardes. Gracias.